ruta de evacuación en caso de que haya algún sismo o algo. Hay dos rutas, la más simple es salir por la puerta y el punto de reunión es la fuente en el Prometeo. La otra es para acá, hay una puerta de emergencia, se empuja y se sale a un jardincito biblioteca que está por ahí, ¿sí? Esperemos no necesitarlas. Y ahora sí, pues muchas gracias por haber aceptado la invitación de participar en esta primera edición del Taller Mexicano de Topología. Esperemos que sea la primera de varias, ¿verdad que sí? Sí. Y bueno, también agradecer a todas las instancias que hicieron posible. Cada vez es más difícil conseguir dinero, entonces de verdad estamos bien agradecidos por haberlo hecho. Bueno, un proyecto de CECITI, de Rodrigo. Agradecemos a la UNAM en distintas instancias, desde el Centro de Ciencias Matemáticas, el Instituto de Matemáticas, la Facultad de Ciencias, el posgrado y de GAPA, todos ellos dieron algo de dinero. Y también agradecemos a las universidades respectivas que nos hayan apoyado para estar aquí. Por ejemplo, el CIMAD, sé que apoyó un poco a la gente que viene del CIMAD, la Universidad de Durango apoyó también a la gente que viene de Durango. Entonces, si no me sé todas, perdón por no decirlo, pero agradecemos a todas las instancias. Ojalá lo sigan aportando. Y bueno, pues sin más, voy a darle la palabra a Ariel, que va a presentar al primer plenario del taller. Y nada más recordarles, están un letrero fuera de cada salón. Aquí en este es el auditorio Carlos Greff, además de las plenarias y la mesa redonda, va a ser la sesión de topología general. Topología algebraica y bajas dimensiones es en el aula Leonila Vázquez, que está aquí afuera. Y continuos y sistemas dinámicos en la sala Sotero Prieto 1. Y las mini sesiones especiales van a ser en la sala Sotero Prieto 2, Sotero Prieto 2. Ok, pues muchas gracias y Ariel. Vamos a iniciar este tallercito con la primera plenaria de la mañana, que va a estar dictada por Reinaldo Rojas Hernández. Reinaldo es un profesor investigador de la Facultad de Ciencias Físico-Matemáticas de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Reinaldo, sus temas de interés matemáticos están dentro de la topología general. Él es especialista en espacios de funciones y de hecho su charla al parecer es en ese tema, y nos va a platicar sobre subespacios densos de los espacios de funciones. Adelante, Reinaldo, gracias. Pues muchas gracias por la invitación y bueno, es para mí todo un honor estar en este evento tan importante para el área y con una gran tradición. Realmente es la continuación de otros eventos que se habían realizado previamente desde hace ya bastantes años. Y bueno, pues les agradezco a todos también su presencia y vamos a iniciar. Perdón. Ya está. ¿Podemos? Bueno, este está apagado. Ahora es que ya funcionaba hace un momento, ¿eh? No sé por qué es. Pues a ver si pueden traerme el otro. ¿Cómo que?
Cristi. Adentro viene. Aquí adentro, ¿no? Sí. ¿Sí? No, ¿verdad? ¿La tapa? Una tapa, no la encontramos. Ah, sí, viene ahí, pero. Ahora sí ya. Bueno, gracias por el apoyo técnico. Y les comentaba que venimos de Morelia, donde tenemos afortunadamente un posgrado conjunto en colaboración con la UNAM, de parte de la Universidad Michoacana, y desarrollamos un programa de posgrado en el cual ofrecemos pues, posgrado en diferentes áreas de matemáticas. Bien. Mi plan es hablar un poquito de historia, hablar un poquito del contexto general de los espacios de funciones y después hablar un poco de los subconjuntos uniformemente densos y subconjuntos densos. Perdón, otra vez. ¿No? ¿Otra vez? Pues los espacios de funciones básicamente son creando un conjunto X, un espacio topológico, y si tenemos el conjunto de funciones continuas evaluadas en los números reales, les asignamos la topología de la convergencia puntual o la topología de aproximaciones finitas, en la cual una función G está cerca de una función F. Si dado un conjunto finito de puntos y una epsilon positiva, encontramos que G aproxima sobre los puntos X de manera precisa a F o tan precisa como queramos. Y al espacio de funciones continuas con la topología producto heredada de R a la X o esta topología que aquí escribimos, que es la de la convergencia puntual, lo denotamos como CP de X. ¿No? Bueno, voy a platicar un poquito de la historia de la CP teoría, y ella se debe esencialmente, o fue iniciada el estudio por el profesor Alexander Arkhangelsky, quien, recopilando resultados o analizando resultados que provienen del análisis funcional, esencialmente de la esencia topológica de los mismos, pues decide estudiar exhaustivamente y de manera sistemática las propiedades topológicas de estos espacios y añade un ingrediente que es la parte algebraica del espacio de funciones. ¿Sí? La parte algebraica también favorece mucho al estudio y lo concentra esencialmente de una manera sistemática y genera lo que ahora conocemos como CPTI. Bueno, también cabe mencionar que Arkhangelsky fue el primero en reconocer o desarrollar la teoría, sino en concentrarla en la esencia topológica de estos resultados de análisis. ¿Sí? Bueno, aquí tenemos una fotografía del Toposim de 1986, donde Arkhangelsky presenta justamente aquí el estudio de los espacios de funciones. ¿Sí? Está hablando del tema de Nagata, el cual específicamente dice que el espacio de funciones continuas CP de X codifica toda la información del espacio X, es decir, los espacios van a ser homomorfos, sí, solo sí, los espacios de funciones continuas son topológicamente isomorfos. ¿Ya habías nacido en ese momento? De hecho, nací en ese año. ¿Naciste en ese año? Sí, cuando Arkhangelsky estaba iniciando esa teoría. Bien. Y bueno, después de que Arkhangelsky inicia este trabajo con la teoría de espacios de funciones CPs, incentivó a un grupo grande de topólogos a trabajar esta área, entre los cuales puedo mencionar pues, a Gulko, Pittier, Okunev, Baturov,
Reznichenko, Kachuk, Sipacheva, Ushakova, una escuela muy grande que de hecho después llegó a una parte acá en México y que ha distinguido también bastante el desarrollo de la secretaría y de la antropología en general. Y bueno, en los 90, con la caída del muro de Berlín, mucha gente llegó aquí a México, fueron topólogos y muchos otros matemáticos que salieron de la Unión Soviética. Y bueno, entre ellos, algunos llegaron a México. Podemos mencionar al profesor Kachuk, que llegó, el profesor Kachenko, que llegaron a la UAM Iztapalapa, ¿no? Y que también han influido de manera importante en el desarrollo de la antropología en México. Aquí a la Facultad de Ciencias llegaron el profesor Sergei Antonian y llegó también Volodymyr Sharadonik en su momento, actualmente se encuentra por acá. Y bueno, quiero comentar que también llegó Janusz Sharadonik al Instituto de Matemáticas aquí en el MATE, pero después se fue. Y bueno, aquí tenemos una imagen de justamente el profesor Kuhner platicando un poco sobre CP-teoría y la propiedad de Lindelof, que es una de las más importantes en el área. Y bueno, Oleg llegó y después se estableció aquí en Puebla, en la UAP, y también creo que es de los topólogos que más han influido en el desarrollo de la topología de México, ¿no? Por su parte, y especialista en espacios de funciones, y por su parte el profesor Kachuk, que también es especialista en el área de la CP-teoría, se llegó a la UAM y también ha trabajado con bastantes alumnos y desarrollado investigación de esta área. Estoy hablando un poco de la propiedad de Colin-Roscoe, que parecía, bueno, la foto de Kuhner fue en las jornadas de topología en Durango en 2019, y esta fotografía es en el Galway Topology Colloquium, donde Kachuk habla un poco de la propiedad de Colin-Roscoe, que parece nada de la CP-teoría, pero en realidad esta propiedad implica que un espacio es meta-Lindelof y implica, o nos ayuda a deducir cuando un espacio de funciones tiene una propiedad de Lindelof de las más débiles, ¿no? Asociada con ella. Voy a pasar por acá, a ver si más cerca nada más. No sé por qué. Es que creo que se reacciona tarde. Sí, es por la distancia me parece. Bueno, posteriormente, cabe mencionar que entre los topólogos mexicanos que en su momento iban motivando el desarrollo de la topología en México, pues podemos encontrar al profesor Ángel Tamariz, que fue de quienes incentivaron la llegada de estos topólogos del extranjero a México, también otros topólogos como el profesor Salvador García Ferreira, Alejandro Llanes, etc. Sí, varios de ellos. Y se mantuvieron en colaboración con ellos realizando investigación en el tema de espacios de funciones. En su momento, Ángel Tamariz dirigió mi tesis doctoral en el año 2013, que obtuve el grado, ¿sí? En compañía de otros topólogos mexicanos como son Rodrigo Hernández Gutiérrez, Yacel Hermanos Luis Castillo y Alejandro Hernández Salvador. Cabe mencionar que Ángel Tamariz se ha desarrollado bastante investigación, ¿no? No quisiera pasar la mención de este hecho en el área de espacios de funciones. Ha dirigido tesis en esa área, además de la mía, ha trabajado en propiedades de tipo calibres, precalibres, ¿no? Ha trabajado en topología pseudo-uniforme, topología sobre espacios de soporte en lugar de finito, soporte numerable, soporte separable, soporte Lindelof y número de Check. Ha hecho bastante investigación en estos temas y justamente aquí en el año 2017 nos hablaba sobre residuos en compactación de espacios de funciones. Entonces, quisiera mencionar también como un elemento importante del desarrollo del estudio de los espacios de funciones al doctor Ángel Tamariz. Muy bueno, aquí pongo una fotografía en la que curiosamente nos encontramos al profesor Arkanjewski, que fue el que inició el estudio de la CP-teoría, a Ángel Tamariz, que fue mi asesor y creo que muchos conocemos aquí, al cuate, ¿no? Que ha trabajado bastante estos temas, allá ser unos compañeros justamente de doctorado, y bueno, tengo la oportunidad de estar con ellos, ¿no? Y bueno, también
ordenar tu órbita y ir en cabo. Y bueno, ahora sí entro un poquito más en materia no tan histórica y bueno. Entonces voy a comenzar un poquito motivando por qué estudiamos espacios de funciones continuas. Una de las razones es porque para la gente que hace análisis funcional el interés era entender dos topologías. La primera es la topología del espacio normado original. La topología del espacio normado original, si tenemos un espacio de Banach, pues obviamente nos interesa entender la estructura del espacio B. ¿Sí? Por otra parte tenemos el dual, el espacio de funciones lineales, y eso también es bastante importante, ¿no? Tenemos el espacio de funciones lineales, pero lo que surge aquí es una tercera topología, que es la topología que inducen justamente los funcionales sobre el espacio original, la famosa topología de. Entonces esa topología es un poco curiosa porque aunque el espacio original de Banach es metrizable, este espacio de funciones le induce una topología que es justamente la generada por él, que llamamos la topología débil, y en esa topología difícilmente el espacio es metrizable, aunque conserva vestigios de la metrizabilidad. Y es entender esa topología lo que estaba en sus inicios motivando al estudio de estos espacios. Bueno, resulta que cada espacio de Banach con esa topología es un homorfo subespacio cerrado, y de hecho linealmente un homorfo, o sea, un subespacio lineal cerrado de un espacio CP(X). Pero lo que Kaczynski plantea en su momento es, queremos entender cómo se comportan los espacios de Banach con la topología débil, pues simplemente no es suficiente entender cómo se comporta la topología de un espacio CP(X). ¿Sí? Bien. Y bueno, la manera de entenderlo es la siguiente. Tenemos el espacio de Banach original, tenemos a su dual, y si a su dual lo dotamos con la topología débil estrella y tomamos la bola unitaria, este es el que llamamos X, entonces sabemos de la teoría de espacios de Banach que naturalmente el espacio B se encaja dentro de su doble rayo, y además lo hace de manera cerrada, porque si tenemos un Banach, este es completo, y al ser el subespacio de otro Banach, pues obviamente va a ser cerrado, ¿verdad? Bueno, resulta que si en lugar de tomar al dual y al doble dual, tomamos al dual con la topología débil estrella, donde la topología débil estrella es justamente la topología débil de B estrella generada por, en lugar de generarla por el doble estrella, por el encaje de B dentro del doble estrella. Entonces obtenemos un encaje de B, en lugar de encajarlo en su doble estrella, lo encajamos en CP(X). ¿Sí? Resulta ser un encaje topológico y además es un encaje cerrado. Entonces, los espacios de Banach con topología débil se encajan en un CP(X). Este es el enfoque básicamente que agrega Kaczynski el ingrediente para entender los espacios de Banach con la topología débil. Bueno, resulta que había un montón de propiedades que los analistas habían descubierto. Obviamente el propósito de ellos no era entender la topología. El propósito de los analistas, aquí se mencionan algunos, era entender la estructura topológica de la topología débil, o demostrar teoremas de convexidad, de convergencia, de metrizabilidad, y utilizaban herramientas del análisis, pero dentro de ellas encontraron muchos resultados de índole topológica. Entonces, los topólogos dijeron, bueno, estos resultados, este gran cúmulo de resultados tiene varias nociones adentro, ¿sí? Se encuentran nociones de convergencia, nociones de compacidad y nociones tipo de metrizabilidad que son importantes y nos interesa entender. Bueno, vamos a poner un par de ejemplos aquí y voy a mencionar los siguientes. Tenemos el teorema de TAC, ¿sí? Que es más o menos una versión preliminar del teorema de Namioka, que dice esencialmente que si tenemos una sucesión de funciones continuas en CP(X), este teorema originalmente se probó en análisis funcional. Yo lo anuncio aquí como un teorema de CP-teoría. Tenemos una sucesión de funciones que está acotada en la norma, es decir, que no tiene norma más allá de 1, y que converge a 0 puntualmente, es decir, en la topología del espacio CP(X). Entonces, si consideramos las funciones, las combinaciones lineales, estas finitas obviamente, estas contienen una subsucesión que converge uniformemente al 0. ¿Sí? Es decir, de tener al 0 en la cerradura puntual, obtenemos al 0 en
la cerradura uniforme si agregamos combinaciones lineales finitas. Un teorema realmente bastante interesante y que, bueno, antes del estudio de la teoría el enunciado sería un poco más complejo. Aquí simplemente lo realizamos con un cambio de topología, ¿no? Y nos recuerda quizá este teorema Aston-Weierstrass, ¿verdad? Donde la aproximación puntual, la separación de puntos, que realmente con combinación lineal finita, donde separación o interpolación finita nos induce convergencia uniforme, ¿no? Este es un resultado de tipo convergencia. Acá tenemos uno de tipo compacidad, el teorema de Grothendieck, que dice que justamente si tenemos un compacto dentro de los espacios de funciones sobre ellos, es decir, tenemos un X compacto y un CP de X compacto, en este caso, cualquier subconjunto numerablemente compacto en CP de X, ¿no?, va a tener cerradura compacta. Y aquí recordamos un poco el hecho de que los espacios métricos, varias nociones de compacidad coinciden, ¿verdad? En un espacio métrico es lo mismo tener un compacto por sucesiones, un pseudocompacto, etc. Bueno, en los espacios CP de X, cuando X es compacto, tienen un comportamiento similar, ¿sí? Los espacios numerablemente compactos, ¿sí?, tienen cerradura, ¿no?, contienen cerradura compacta. Es un teorema también bastante fuerte. Y voy a colocar aquí un tercer teorema, que es el teorema de Rosenthal, que nos indica modalmente que en los espacios compactos, en sus espacios de funciones, y si tenemos un espacio compacto, la similaridad, que aquí nos llamamos CDA, y el peso coinciden, ¿no? Ese teorema simplemente, bueno, ya lo hice de manera un poco más técnica, y es a propósito, nos dice que basta que cualquier familia ajena de conjuntos abiertos sea numerable para obtener una métrica. Esta es una de las condiciones más débiles que tenemos en un espacio sobre restricciones de numerabilidad y nos implica la condición, quizá una de las dos más fuertes, la otra es la cardinalidad del espacio, ¿no? Nuevamente un teorema parecido al anterior, solo que en lugar de hacer coincidir dos propiedades de tipo compacidad, una muy fuerte y una muy débil, nos hace coincidir dos propiedades de tipo metrizabilidad, ¿no?, o dos funciones cardinales. Y justamente quiero hablar un poquito de esta parte, de cómo es que la gente que comenzó a hacer teoría comenzó a traducir la información topológica de los espacios de funciones un poquito en este sentido, ¿no? Entonces voy a mencionar un poquito más a fondo las funciones cardinales. En particular voy a profundizar en estas dos, ¿no? Y bueno, tenemos en realidad una gran cantidad de funciones cardinales, no tenemos solamente un par de ellas. Voy a mencionar primero estas dos, que es la celularidad, no le puse aquí nombre, solamente es para que nos demos cuenta que hay una cantidad importante de funciones cardinales. Entonces la celularidad es el supremo de los tamaños de las familias de conjuntos abiertos, ¿sí?, abiertos ajenos. El peso es el mínimo tamaño de una base para el espacio, y cuando el peso es numerable, obtenemos que el espacio es metrizable en condiciones de regularidad. La densidad es el mínimo tamaño de un denso. El spread es el supremo de los tamaños de los conjuntos cerrados, de los conjuntos discretos. Cuando el conjunto es cerrado y discreto, tenemos el extent, que es una variante de este. Tenemos el peso red, que es el mínimo tamaño de una red para X. Donde una red es más o menos lo mismo que una base, tiene la misma definición, excepto que no pedimos que los conjuntos sean abiertos. Recordemos que para tener una base en una topología necesitamos que sea una familia de abiertos. Cuando le quitamos la condición de abiertos, tenemos la definición de red para el espacio. Parece un artificio bastante, digamos, no interesante, no se ve interesante quitar la condición de abiertos. Pero Arkhangelski justamente introdujo esta noción para poder demostrar resolver un problema que en su momento era muy importante sobre la metrizabilidad de la unión de dos compactos, ¿no? No se sabía si la unión de dos compactos métricos vuelve a ser un compacto métrico, y lo que hizo Arkhangelski fue demostrar que la capacidad era lo mismo tener una base numerable en un compacto para que sea metrizable o tener una red numerable. Y las redes se pueden unir de manera muy sencilla, así que demostró que uniones finitas de compactos métricos es métrico. Después de este mismo concepto, en contexto de esa teoría, se vuelve también un elemento muy importante. Bien, y por último menciono aquí el grado de Lindelof, que es el grado de Lindelof, o el número de Lindelof, es el mínimo cardinal de tal manera que toda cubierta tiene una subcubierta de ese tamaño, ¿no? En particular, lo llamamos un espacio, lo llamamos Lindelof, y toda cubierta arbitraria tiene una subcubierta numerable.
¿sí? Cuando tiene el número de Lindelof numerable. Bien. Y presento aquí un diagrama con un poquito más de funciones que estas que he mencionado, ¿no? Había mencionado acá solamente algunas, aquí las coloco todas y con unas flechitas que me indican más o menos las restricciones que tienen, o más bien las relaciones entre las mismas. ¿Sí? Notaremos, podemos notar que hay un par de ellas más importantes, ¿verdad? ¿Cuál se ve así, a vista en el diagrama que es como más relevante? O como que todo el mundo la apunta hacia ella. Las dos dominantes, ¿verdad? El peso y el tamaño. Les decía que el peso es de los más fuertes, ¿no? Lo más complicado de tener. Las más débiles, obviamente, son la celularidad, el extent, y este Q de X, el extent es el tamaño supremo de los cerrados discretos. Este es el número de real compacidad, que es el que nos dice que tan real compacto es un espacio, que se define como el mínimo capa, de tal manera que todo punto del residuo de la compactación tiene un conjunto de tipo capa que esquiva el espacio, ¿no? Una cosa más o menos técnica, pero es un número débil también, ¿sí? Y notamos que muchas de las funciones cardinales pasan por debajo del peso red, además de debajo del peso, y que estas de este lado son como un poco independientes de las de acá, ¿sí? No se asocian tanto la estrechez con la propiedad de tipo convergencia, el carácter son dos propiedades locales, con estas de acá que son un poco más globales, ¿no? Y notamos como que el peso red domina, por ejemplo, la densidad hereditaria, el número de Lindelof hereditario, domina el número de Rayleigh, etc. ¿Sí? Entonces, más o menos analizamos un poquito las relaciones entre ellos. Y en este caso, el teorema de Rosenthal, que recordamos, nos decía que para subconjuntos compactos de espacios de funciones sobre un compacto, la celularidad y el peso coincidían, ¿no? Hace coincidir una de las funciones cardinales más débiles con una de las más fuertes, ¿no? Bien. Y en el contexto de la secretaría, también mencionamos que Arkangelsk y su escuela habían hecho un estudio sistemático de la esencia topológica de los resultados del análisis funcional. Pues lo que voy a presentar aquí es más o menos un resumen esquematizado de lo que hizo su escuela en un principio, ¿no? Entonces, por ejemplo, uno de los primeros resultados, y lo que yo llamaría la línea básica de resultados en espacios de funciones, es que se caracteriza el peso de los espacios de funciones precisamente por la característica del espacio X, ¿no? Entonces se obtiene una caracterización del tamaño de las bases en los espacios de funciones, es el tamaño del espacio X, ¿no? Después el carácter, esto no es complicado de probar, más o menos esta línea es más o menos sencilla. El carácter del espacio de funciones o el mínimo tamaño de las bases locales alrededor de los puntos. Acabo de mencionar que este es un grupo topológico y por lo tanto es homogéneo, entonces calcular el carácter en cualquier punto es lo mismo, así que se caracteriza también como el tamaño de X, ¿no? Otra función natural de calcular es el tamaño de los derechos en los espacios de funciones y se caracteriza como la densidad del espacio, perdón, el I-peso del espacio de X, y este I-peso es el mínimo tamaño de una base para una topología Tikhonov en el espacio contenida en la topología original, ¿no? Una función cardinal que casi se define para poder caracterizar la densidad del espacio de funciones, y no solo eso, sino que se obtiene una doble dualidad. La densidad del espacio de funciones es el peso del espacio y el peso del espacio de funciones es la densidad del espacio, ¿no? Bueno, tenemos un tercer resultado, el quinto resultado de tercer tipo, diría yo. Esta es una doble dualidad y esta es una dualidad con el mismo, ¿no? Esto lo llamaríamos simplemente una dualidad, el peso dual a la cardinalidad. Aquí tenemos una doble dualidad, la densidad es dual con el I-peso y el I-peso dual a la densidad. Y aquí tenemos una dualidad consigo mismo. En el caso del peso de red, o lo que mencionábamos que son como bases, pero sin la restricción de que los conjuntos sean abiertos, obtenemos esta dualidad de la propiedad consigo mismo, ¿no? Presento aquí una línea un poquito más técnica, ¿sí? Voy a mencionar primero este lado derecho, que es que el grado de Lindelof, bueno, la estrechez del espacio de funciones se dualiza como el grado de Lindelof estrellita de X. El grado de Lindelof estrellita quiere decir que agarramos el supremo sobre los valores de las potencias finitas, ¿no? El supremo de los grados de Lindelof de las potencias finitas de X.
El número de radiocapacidad se traduce como la estrechez funcional débil. Bueno, no voy a definir ciertos conceptos como este, porque no nos vamos a ocupar tanto. Y vuelve a ocurrir un fenómeno como el de acá arriba, que es una doble dualidad. La estrechez funcional débil también es igual al número de radiocapacidad. ¿Sí? Entonces tenemos otra vez una doble dualidad. Y aquí esperaríamos que se lograra también la doble dualidad, pero no se cumple, solo se cumple una desigualdad. El grado del índelo del espacio de funciones está acotado por debajo por estrechez infinita, pero no se consigue alcanzar la doble dualidad. Y bueno, hay una línea más interesante, porque también el spread, o el tamaño de los discretos en potencias finitas, el supremo, si se dualiza consigo mismo, como ocurría con el peso de red, el grado del número de índelo hereditario estrellita, en potencias finitas, se dualiza como el número hereditario de la densidad, y se obtiene nuevamente la doble dualidad, ¿no? En todo esto, notamos que el estudio sistemático fue arrasó, ¿no? Esclareció claro cómo se comportaban en gran medida las funciones cardinales por las características del espacio de funciones se pudieron caracterizar. Pero, bueno, nos deja una deuda grande aquí, ¿verdad? Decimos, sí, pero no se pudo en su momento, no fue inmediato obtener o caracterizar cuando el espacio de funciones tiene la propiedad del índelo o cómo podemos determinar su número del índelo. Y no es un mero capricho de decir, bueno, queremos llenar la tablita, ¿no? Resulta que para los propósitos de análisis funcional sabemos que entender la convergencia, es decir, la descomposición de piezas numerables, es lo óptimo, ¿verdad? Entonces muchos de los teoremas o mucha de la información que se requiere en el análisis funcional se puede optimizar si tenemos la reducción a cajas numerables, ¿no? Y como sabemos que estos espacios nunca son compactos, ni sigma compactos, entonces la propiedad más cercana a la capacidad que podemos obtener es justamente la propiedad del índelo, y eso convierte a este pedacito de la tabla en uno de el problema más importante de la CP-teoría, ¿no? Determinar bajo qué condiciones el espacio de funciones CP de X puede o no tener la propiedad del índelo. Y si recordamos la diapositiva donde el profesor Rodrigo Cunet platicaba en las jornadas 2019, nos platicaba justamente a profundidad de ese problema, ¿no? Que es para nosotros el problema más importante del área, ¿sí? Bien. Bueno, quería comentar un poquito de cómo es que se dualiza, por ejemplo, cómo es que logramos dualizar el peso de red, pero me lo voy a brincar, ¿sí? Por cuestiones de tiempo, que voy a platicar más bien de otros dos resultados, dos ideas que más bien son un aporte nuestro. Me voy a brincar la parte de cómo se dualiza el peso de red, aunque es más o menos sencillo de ver, pero es un resultado relevante. Y me vengo a la parte de subconjuntos uniformemente densos. Lo que he platicado hasta ahora es la parte del estudio general de los espacios de funciones. Ahora hay un asunto que es revisar cómo se comportan los subespacios densos y los uniformemente densos. ¿Por qué los uniformemente densos? Bueno, porque lo que nos interesa es poder subir una propiedad topológica de un denso al total o de un uniformemente denso al total. Solo que los densos son bastante pobres para poder decir algo sobre el espacio total, ¿sí? Y la idea es demostrar que CP de X puede tener una propiedad topológica reduciéndolo a encontrar la propiedad topológica únicamente de un denso, ¿verdad? En un conjunto que es más fácil de demostrar alguna propiedad. Entonces, menciono rápidamente lo que es la convergencia uniforme, pues la conocemos, ¿verdad? La aproximación de manera uniforme sobre todo el espacio base. En el caso no compacto, sigue habiendo topología uniforme, aunque no haya métrica. Perdón. Sigue habiendo métrica, aunque como que tenemos que definir como la distancia infinita, ¿no? Cuando algunas funciones son acotadas y tenemos que definir la del cero, por ejemplo, su norma, ¿no? Entonces podemos simplemente asignar como un tipo de distancia infinita y seguir generando topología. Bueno, rápidamente nos damos cuenta, usando el hecho de que el espacio de funciones sobre los reales con la topología discreta, agarramos topología discreta en los reales, agarramos el espacio de funciones, si tomamos la topología discreta, todas las funciones son continuas, y sabemos que este espacio, ya sea bien por el teorema de Hewitt-Martuski por Mixedi, o considerando las poligonales de soporte compacto que tienen vértices de coordenadas racionales, obtenemos un denso numerable, ¿sí? Entonces podemos obtener un espacio denso numerable
en el espacio de funciones CP de los reales discretos, y el espacio al ser numerable tiene todas estas funciones cardinales numerables, ¿no? Obviamente el centro de carácter es numerable, es hereditariamente Lindelof, el Lindelof sigma tiene discretos numerables, estrechez numerable y redes numerables, ¿no? Entonces tiene todas estas propiedades, pero el espacio total, el denso las tiene, pero el total no tiene ninguna, porque el total es el producto topológico R continuo, y R al continuo, pues obviamente no tiene ni R numerable, ni estrechez numerable, ni estrechez numerable, etc. En resumen, es complicado subir de un denso al total alguna propiedad topológica, ¿sí? Pero sí conocemos una cantidad importante de propiedades topológicas que suben de un denso al total, ¿verdad? Por ejemplo, tenemos un conexo, sabemos que cualquier conjunto entre sus cerraduras es conexo, tenemos un espacio con un denso numerable, la cerradura también tiene un denso numerable, la cerradura de un pseudocompacto pseudocompacta, la cerradura de un espacio con la CCC también. Sí, sin problema. Gracias. Bueno, también la propiedad de R, que es una propiedad bastante importante para construcciones de análisis, también se puede subir de un denso a total. Entonces decimos, bueno, ¿y qué pasa si mejoramos el denso a un uniformemente denso? Por una parte, el teorema de esta maestra nos dice cómo construir uniformemente densos en espacios de fusiones mediante operaciones básicas, que son potencias finitas, imágenes continuas, sumas, ¿no? Y productos por constantes. Entonces es natural preguntarnos qué ocurre. Y eso lo preguntó Kachuk en el año 2003, cómo se comporta una propiedad topológica de un subconjunto uniformemente denso al total. Bueno, ¿cómo se transfiere? Y nuevamente tenemos una tableta bastante interesante, y Kachuk luego en el artículo pudo encontrar bastantes resultados. Demostró que en las redes se puede subir de un uniformemente denso a total. Los densos, o la densidad es igual en un uniformemente denso que el total. La estrechez la pudo subir. El número de Lindelof no lo pudo subir, pero tuvo una cota, ¿no? Y esta cota es bien importante, porque lo que nos dice esta desigualdad, aunque no es la igualdad, que si construimos un subconjunto denso que tiene la potencia numeral de Lindelof, el espacio de funciones automáticamente va a ser lineal, ¿sí? Y su potencia numerable también. Pero luego subir la propiedad de Lindelof con potencias numerables, no solamente en el uniformemente denso. Requiere la potencia numerable para poder subirla, el número de Nagami, la estrechez funcional débil. En este caso solamente obtuvo desigualdades, pero son suficientes para poder determinar la propiedad del espacio de funciones completo. Y en el caso del spread, el número de T de Lindelof y la densidad hereditaria, que este spread lo podemos pensar como la celularidad hereditaria, o sea que en el caso de los hereditarios primero tuvo igualdades, ¿no? Entonces realmente obtuvo que para bastantes propiedades es suficiente detectarlas en un uniformemente denso y automáticamente, o sea, para todas estas las podemos inducir al total, ¿no? Y la pregunta es, bueno, ¿qué ocurre con las que faltan en la tabla, ¿no? Entonces, pues preguntó lo siguiente Kachuk, y él mismo encontró un ejemplo aquí rápidamente. Logró encontrar un ejemplo en el espacio de funciones, donde el pseudocarácter de un uniformemente denso era numerable y el espacio de funciones no tenía pseudocarácter numerable. Entonces, rápidamente encontró contraejemplo de esto, y Joel Alberto, alumno de doctorado de Kachuk, no tardó mucho en encontrar un espacio también que podemos decir que tiene una función continua y biyectiva sobre un espacio metrizable, separable, y el total no lo hace, ¿no? Tiene el peso numerable y el total no lo tiene. En dos preguntas más o menos básicas, esta la dejó abierta en el artículo de Kachuk y la demostró Joel. Y bueno, tenemos un par de propiedades más. Tenemos el caso del número de Lindelof, saber si encontramos un uniformemente denso con la propiedad de Lindelof, si el total va a tener la propiedad de Lindelof. Ese lo descubrimos nosotros con Joel. Encontramos este contraejemplo de un espacio X. De hecho, podemos obtener compacto con la hipótesis de continuo y no sabemos cómo quitar la hipótesis de continuo, y tenemos un ejemplo sigma compacto sin la hipótesis de continuo
de un espacio X de tal manera que su CP de X admite un uniformemente denso Lindelof, pero en total no es Lindelof. Lo interesante es que Kachuk lo había podido resolver poniendo aquí la propiedad de Lindelof la potencia numerable. ¿Sí? Eso automáticamente nos resuelve el problema del extent, porque el ejemplo que encontramos, al ser Lindelof, tiene extent numerable y, bueno, el correspondiente CP no tiene extent numerable. Y pasando a la tercera línea, también resolvimos el problema de normalidad. Estos tres, el Lindelof y extent, se resuelven casi juntos en normalidad, pero resolvimos que es el de la compacidad. Yo te voy a platicar un poco más de ese como ejemplo, ese nos costó un poco, y lo curioso es que no lo hemos podido resolver sin la presencia de cardinales medibles, ¿no? Entonces también, o somos muy ignorantes, o está interesante el problema, ¿no? Esto va a estar, está divertido este de aquí, y quiero ver más a fondo de eso. Y otra propiedad que es muy interesante para los que hacemos teoría es la propiedad de ser omega monolítico. Eso se traduce a que la cerradura de los numerables es metrizable en caso compacto, ¿no? Veámoslo así. Cerraduras de conjuntos pequeñitos son metrizables, ¿no? Entonces, esta también la pudimos resolver y más o menos ajustamos aquí la tablita, ¿no? Lo que ocurre, una cosa interesante, es que este tipo de resultados son más interesantes que los anteriores o igual de interesantes, ¿no? Porque en la tabla anterior, en esta parte tenemos propiedades de las cuales si demostramos que o construimos un uniformemente denso con la propiedad, sabemos que el total tiene la propiedad, ¿verdad? Entonces son resultados útiles de los de acá. Y los de acá no son inútiles, pero son interesantes. Por un lado nos muestran las restricciones que tenemos sobre el espacio, pero por otro lado nos condiciona a saber cuándo sí existe un conjunto de estos. ¿Sí? Y se ha puesto bastante interesante, ¿no? Kachuk, intentando resolver esto, por ejemplo, lo redujo, bueno, te platico sobre eso, lo redujo de uniformemente denso a denso y no se puede resolver el problema, ¿no? Esto sabe que para todo espacio X, o bien el segundo CP o el tercer CP iterado tienen un uniformemente denso de carácter numerable, uno de los dos, y bajo la hipótesis del continuo sabe que o el primer CP o el segundo CP tienen un uniformemente denso de carácter numerable, perdón, muy denso, pero no sabe nada de CTLC, ¿no? Y para un espacio que debemos hacer una pregunta bien interesante. Entonces, lo que ocurre con esta tabla es que nos bota problemas bien interesantes. Como son falsos, de que suba la propiedad del uniformemente denso total, nos hace cuestionarnos bajo qué condiciones sí existen estos conjuntos, ¿no? Cuando un espacio CPDX tiene un uniformemente denso lineal, ¿no? O sea, no son tan prácticos, pero se vuelven más interesantes en el sentido teórico, los problemas, ¿no? Y quisiera ver este problema de aquí, de la compacidad. ¿Cómo construimos justamente un espacio CPDX que tenga un conjunto en el cual no tengas, a ver, por ejemplo, lo estoy diciendo mal, ¿no? Encontramos aquí un espacio CPDX en el cual tiene un uniformemente denso real compacto, pero total no es real compacto, ¿verdad? Así lo probamos. Bueno, esto sí se puede hacer sin problemas. Lo que nos preguntamos en su momento fue, ya encontramos un ejemplo de un espacio CPDX con un uniformemente denso real compacto, de tal manera que este no es real compacto, ¿verdad? La pregunta es, ¿y qué ver si todos los espacios cumplen lo que nosotros probamos? A lo mejor lo que encontramos ni siquiera tiene chiste buscarlo, ¿no? Entonces dijimos, ¿y cómo sabemos que hay algo que hace fallar esto? ¿Qué tal si todos los espacios de funciones también tienen un uniformemente denso real compacto, ¿no? Entonces dijimos, de entrada necesitamos uno para que digamos que este resultado tiene sentido, un espacio de funciones que no tenga uniformemente densos real compactos, ¿verdad? Y bueno, entonces nos pusimos a buscarlo con Joel Alberto, alumno de Kachuk, que esta foto es desde las jornadas de topología 2018, si no mal recuerdo, y nos habla justamente de ese problema, ¿no? Del pseudocarácter de espacios de funciones. Entonces yo me interesé por estos temas cuando él estuvo de postdoc conmigo allá en la Universidad de Michoacán y empezamos a abordar estos problemas de densos y uniformemente densos. Y les platico más o menos cómo va la solución, ¿no? Bueno, vamos a usar la fotografía, lo puse porque quiero que usemos como idea para el problema, porque yo voy a llamar la técnica de borracho, ¿ah? Y bueno, quise poner un ejemplo aquí también. Espero que no esté yo
haciendo el fama a nadie, ¿verdad? Pero si lo conocen por ahí, pues... ¿Y en qué consiste la técnica, la de borracho, no? Bueno, queremos construir un espacio de funciones CP(x) que no tenga uniformemente densos recompactos, ¿no? Entonces agarramos un cardinal no medible. Y le decía que para este ejemplo vamos a requerir un cardinal no medible. Y lo que hacemos es saber que como es no medible, lo tomamos en la topología discreta y es bien conocido que este espacio es no real compacto, ¿verdad? El ejemplo canónico. Bueno. Y como no es real compacto, y conocemos el teorema de encaje de un espacio kappa en su doble SP, ¿sí? Entonces este espacio discreto y no real compacto se encaja en su doble espacio de funciones, pero su primer espacio de funciones es cerrar la capa porque es discreto, entonces simplemente se encaja en un CP de X, ¿verdad? Aquí quisiéramos que este CP de X fuera, que sus uniformemente densos no fueran real compactos, ¿no? Bien. Y entonces lo que necesitamos es este encaje, simplemente que es el encaje de evaluación, que lo que hace un alfa al encajarse en su doble CP es evaluar alfa en una función X de la capa como la proyección, ¿verdad? Bueno, simplemente lo dejamos en que capa se encaja en su doble CP, que es un CP de X, ¿verdad? Y bueno, ¿qué hacemos después? Tomamos un uniformemente denso, ¿no? Y aquí es donde viene la técnica de borrachito, ¿no? A ver. Entonces lo que decimos es que tenemos a G capa encajado en el CP de X y le llamamos de borrachito, pero comienza a ver doble, ¿verdad? Como que no ve claro que los puntos de capa y dice que si tengo aquí alfa y el uniformemente denso lo veo borroso porque no puede, el denso no tiene los puntos de capa, ¿verdad? Pero tiene puntos, como es denso, tiene puntos suficientemente cercanos, ¿verdad? Y como es uniformemente denso, los puede tomar con una distancia uniforme menor a epsilon para toda epsilon. O sea, en lugar de ver a alfa, el conjunto uniformemente denso de ver una función f alfa que se le parece bastante, ¿no? Lo ve como borroso, ¿sí? Y entonces, lo que hacemos es considerar el conjunto de tales para alfa, f alfa, un punto al ladito, como que lo vea borroso, ¿sí? Entonces vean otros puntos y nos quedamos con el conjunto de los otros puntos, ¿no? En lugar de quedarnos con los alfa, nos quedamos con los que están al ladito. Los que elegimos, teniendo cuidado de aproximarlos con una epsilon suficientemente pequeña, ¿no? En este caso, suficientemente pequeña significa como por ahí un tercio es óptimo y tomar un décimo, o sea, es fácil, ¿no? Entonces, los abiertos mismos que garantizaban que este cuate era discreto, sucede que van a seguir garantizando que el espacio de los puntos que elegimos a un lado, que son los F alfas, sigue siendo discreto, ¿no? De hecho, los abiertos van a ser exactamente los mismos. Lo que no es un poco tan obvio, si inmediatamente, tampoco es tan complicado, es verificar que el conjunto va a seguir siendo cerrado, ¿verdad? Porque al parecer al tomar puntos cercanos al conjunto original, uno a uno, no sabemos que el otro conjunto no pueda generar puntos de acumulación. Pero no lo hace. Eso lo vamos a aplicar tantito para que la idea quede más o menos clara. Resulta que también es cerrado. Y entonces lo que generamos es un encaje, ¿verdad? De capa con topología discreta adentro del doble CP que queda dentro del uniformemente denso. Lo que nos dice que ese espacio no puede ser real compacto porque tiene un cerrado no real compacto, ¿verdad? Recordemos que un espacio real compacto si es homomorfo es un espacio cerrado de la capa para alguna potencia arbitraria, ¿no? Capa. Entonces, no es real compacto. Y como les comentaba, no sabemos qué ocurre si quitamos aquí la condición del cardenal no medible, ¿no? Es decir, nosotros no conocemos si hay un subconjunto, un espacio X en el cual su espacio de funciones no tenga uniformemente densos real compactos, ¿verdad? Y un problema más difícil que este todavía, dijimos, bueno, y que no tenga densos real compactos. Es todavía más complicado, ¿no? Porque a lo mejor los uniformemente densos tenemos más restricción sobre ellos. Entonces, cuando resolvimos esto, dijimos, bueno, y si intentáramos uno sin siquiera uniformemente densos real compactos. Y eso nos lleva, bueno, recordemos que esta era parte, nada más, una parte del estudio de la parte uniforme, ¿verdad? La tablita uniforme más o menos esta. Esto resume la parte uniforme, ¿no? Entonces lo que hicimos con Joel fue preguntarnos qué pasa con densos en lugar de uniformemente densos, ¿no? Entonces pasamos de la parte de uniformemente densos únicamente a densos.
En el caso en el cual queramos que no tengan sus conjuntos densos con cierta propiedad, dijimos, ¿qué ocurre con densos? Bueno, Cachuri había analizado este problema, les comenté, de pasar uniformemente de denso a denso, y se vuelve un problema bien interesante. En el caso del compacto, nosotros no sabemos, no tenemos un contraejemplo, y el único ejemplo que tenemos es con cardinales no medibles y para el caso uniforme. Para el caso denso no sabemos, a secas. Y bueno, en el caso de la propiedad de Lindelof, cuando tenemos un CP_X sin conjuntos densos Lindelof, ese problema es clásico y sí se sabe. En general no existe un CP_X sin sus conjuntos densos Lindelof. Este es un problema más o menos clásico. Encontrar un CP_X que no tenga densos de estrechez numerable, ese nosotros también lo conseguimos hacer, ese problema con Joel, y tuvimos que usar la hipótesis del continuo. Sin la hipótesis del continuo, seguimos sin saber esta cosa de aquí. Y con Fernando Hernández mejoramos el resultado de que no tuviera estrechez numerable a que no tenga estrechez funcional débil numerable. O sea, podemos encontrar estos dos ejemplos, aunque estos dos usan la hipótesis del continuo. Y mientras trabajábamos en ello, descubrimos que ya había problemas sobre ese tema, ya de 2010, 2012, donde se preguntaban si los CP_X siempre tienen uniformemente densos pseudodimensionales. Este problema sigue abierto. Estos están resueltos, solo que estos dos con la hipótesis del continuo. Este sigue abierto, no está terminado. Sigue abierto, pero nosotros lo resolvimos para el caso de que X tenga tamaño de masa continuo. Si X tiene tamaño de masa continuo, CP_X demostramos que tenía tanto un denso pseudodimensional como un denso totalmente desconexo que no es pseudodimensional, pero no sabemos qué pasa con tamaños grandes aquí. Y hay otra propiedad que si llamamos funcionalmente numerable, y si de aquí quiero hablar un poquito de esta parte final, a ver si me queda tiempo, sobre un espacio de funciones que no tenga un denso funcionalmente numerable. ¿Sí? Esta parte está resuelta y sabemos que existe un espacio de funciones CP_X que no tiene densos funcionalmente numerables. ¿Sí? De hecho, con más restricciones, que quizá quiero mencionar un poquito, y esta última parte quisiera concentrar en este resultado. De la tabla en general, quisiera mencionar que si se fijan, hay muy poca labor a diferencia del caso de los uniformemente densos y de los resultados generales. Son bien conocidos. Esta última parte apenas estamos conociéndola. Es como lo que hemos hecho en los últimos 2 años, más o menos. Pero parte del trabajo que hemos hecho está enfocado en los densos. Y noten que nos topamos con la parte de cardinales medibles. Aquí no hemos podido sin hipótesis continuo. Este está bien interesante, y este es el caso de estos dos que se han dejado. Entonces, al parecer, el estudio de los densos, y sobre todo al tratar de eliminar de ellos, de todos los densos, cierta propiedad, es un fenómeno bastante más resistente. Bien, entonces quiero mencionar este último ejemplo que trabajamos con Fernando Hernández allá en Morelia, que tiene que ver con este CP_X sin densos funcionalmente numerables. Entonces, este ejemplo se va a hacer un poquito más técnico, está más enfocado en la gente que ubica quizá la construcción de Shakhmatov de un pseudocompacto dentro de un producto, de tal manera que proyecta las caras completas en caras numerables. Pero les digo que es un funcionalmente numerable primero. Un espacio es funcionalmente numerable si todas las funciones continuas hacia los números reales tienen imagen numerable. ¿Sí? De ahí inmediatamente deducimos que el espacio, si tiene un régimen de separación, por ejemplo, es Tikhonov, con que tenga funciones continuas no triviales, tiene que ser pseudodimensional, ¿verdad? Porque todo conexo te va a tener imágenes conexas que en reales son no numerables, si son no triviales. Entonces deducimos, por ejemplo, que el espacio va a ser no tiene nada de conexidad, o tiene muy poca conexidad, y por ejemplo CP_X difícilmente va a ser funcionalmente numerable porque es conexo. Pero si nos podemos preguntar bajo qué condiciones tiene un denso funcionalmente numerable. Bueno, y para encontrar un contraejemplo de un CP_X sin densos funcionalmente numerables, elegimos básicamente un espacio como el de Shakhmatov, ¿sí? Este famoso pseudocompacto adentro de un cubo de Hilbert, pero en lugar de hacer un omega 1 lo hacemos en omega 2. Pues tomamos un denso, ¿sí? Que tiene lo siguiente: es
sus proyecciones sobre cada cara, sus proyecciones sobre las caras de tamaño omega 1, no sobre caras numerables, sino sobre caras de tamaño omega 1, nos da el total. ¿Sí? Bien. Lo siguiente, como el ejemplo de Sharp, es que los subconjuntos pequeñitos son cerrados y discretos. En particular, los conjuntos de tamaño omega 1 son, no mencioné aquí todavía, que el espacio es subcompacto. Los subconjuntos pequeñitos de tamaño menor a omega, no igual a omega 1, son cerrados y discretos. Y lo último es que el espacio es pseudocompacto. Esto es consecuencia, la pseudocompacidad, de tener la proyección numerable sobre las caras, ¿no? Y del famoso teorema de factorización. Y además es omega monolítico. Omega monolítico, no le voy a poner tanta atención aquí, pero es una condición necesaria porque para que exista un denso funcionalmente numerable, Cauchy probó que el espacio debería ser omega monolítico. Si queremos un otro ejemplo, necesitamos un espacio omega monolítico. Bien. Y luego, aquí tenemos un espacio que es básicamente reconstruir el espacio de Shachmatov para el espacio omega 2 en lugar de omega 1. Bueno, eso para que se ubique en este espacio. Y yo digo que lo que sigue es un argumento de Kinder, ¿no? Casi literalmente, ¿no? ¿Y a qué me refiero con un argumento de Kinder? Que recordamos cuando estábamos en la primaria de Kinder. Y recuerdan que a veces íbamos dibujando líneas, siguiendo puntitos, como en este caso, hasta dibujar una imagen, ¿verdad? ¿Sí? Entonces es lo mismo, la estrategia es la misma que vamos a hacer para construir dentro del espacio variante del espacio de Shachmatov, para construir el elemento que nos interesa. Va a ser un dibujito así como ir dibujando línea a línea, línea a línea, hasta dibujar la función completa, ¿no? Esa es la idea. A ver si lo tengo que convencer de eso, ¿no? Entonces, lo que hacemos es que tomamos un uniformemente denso CP de X y lo que queremos hacer es probar que este uniformemente denso no es funcionalmente numerable. Queremos construir una función continua que no tenga imagen numerable, ¿verdad? Y para construir una función continua sin imagen numerable, lo que vamos a hacer es saber que X encajaba en CP de X, o sea que una función continua sobre CP de X, vamos a tomar las funciones continuas que son justamente elementos de X. Es decir, vamos a tomar las proyecciones, vamos a ver que la proyección sobre alguna coordenada tiene imagen no numerable, ¿no? Eso quiere decir que si aquí estudiáramos a X y a cabos reales, lo que vamos a hacer es construir un punto X donde el corte vertical corta las funciones en una cantidad no numerable de puntos, ¿no? Es lo que buscamos. Lo que necesitamos es encontrar ese punto X. Y ese punto X lo vamos a construir en el espacio base. Es decir, recuerden que el espacio base era I a la omega 2. Funciones de omega 2 en I. Y necesitamos construir el punto en el cual las funciones de uniformemente denso tienen una cantidad no numerable de valores. ¿Sí? Y bueno, esta es una recursión más o menos usual. Iniciamos con cualquier punto X0 y esto es nuestro argumento de Kinder, ¿no? Porque vamos a empezar a dibujar la función que queremos, pero de a poquito, ¿sí? Agarramos el punto X0 y cualquier función, la que sea, y nos fijamos en la evaluación de la función en el punto. Luego la función, por el teorema de factorización, depende solamente de una cantidad numerable de coordenadas, es decir, hay una cantidad numerable donde el valor de la función en este punto está determinado por el valor de este punto en este pedazo numerable, ¿no? Es este pedazo de función, que es como el dibujito de arriba, dibujar el primer pedazo de nuestro dibujo. Luego construimos una función X1, ¿no? Un elemento de producto y a omega 2, que vale lo mismo que X0 en el pedazo que corresponde a 0, pero cuya evaluación con alguna función del uniformemente denso sea diferente de la de aquí arriba. ¿Sí? Y luego buscamos dónde este efecto se factoriza y esto va a ser un conjunto más grande a 1. Luego construimos una función, un punto X2 que valga lo mismo que X0 y que X1 en el pedazo donde se factorizaban F0 y F1 y buscamos una función F2 que tenga un valor diferente a estos dos de acá arriba. Conseguir eso depende de la conexidad de las fibras de estos puntos. Es un detalle técnico que no es tan difícil de verificar. Y lo que obtenemos al final, continuando con este procedimiento, que es dibujando nuestra función a pedacitos, se fijan, es ir extendiendo y dibujando. Aquí la puse como una recta, pero en realidad estoy dibujando una función interesante del producto. Continuando con esto, construimos un punto X. De hecho, no se construye el punto X, se construye la proyección sobre un pedazo de tamaño omega 1 del punto que queremos. Me gustamos el hecho de que nuestro espacio proyectaba los conjuntos de tamaño omega 1
proyectaba cajas completas para poder construir el punto X completo, ¿no? Y en este punto todas estas funciones evalúan diferente. Por lo tanto, la función de X al evaluar en este conjunto de funciones que están en el uniformemente denso, evalúa un conjunto no numerable, ¿no? Bueno, más o menos la idea, ¿no? Que por cuestiones de tiempo, ya no la desmenuzo más, y casi se me acabó el tiempo. Entonces, pues hasta aquí concluye la parte de los subconjuntos densos, ¿sí? Lo que quiero comentar sobre ellos es que se portan de una manera muy diferente a los uniformemente densos, y tanto en CP completo, en uniformemente densos y en subconjuntos densos, el comportamiento pues es radicalmente diferente, ¿no? Bueno, quiero concluir con algunos problemas. El primero de ellos es obviamente más grande de la CP teoría, que es encontrar condiciones o determinar cuándo el espacio de las funciones CP de X es lineal, ¿no? De nuestra tabla original, el problema, la desigualdad la única desigualdad que teníamos, ¿no? Sobre espacios uniformemente densos, uno de los más interesantes que considero más interesantes es encontrar un compacto donde CP de X tenga un uniformemente denso límero, pero que no sea límero. Les decía que bajo la hipótesis continua lo tenemos, pero no sabemos en CP qué sí que ocurre, ¿no? Con este ejemplo. Creo que es de los más interesantes, y porque las implicaciones son muy interesantes, tendríamos que construir un ejemplo de un compacto bien interesante para poder resolver este problema. Creo que es un problema difícil. Y un problema abierto, en el caso de los uniformemente densos, pudimos atacar muchos espacios que eran perfectamente, muchas propiedades para uniformemente densos, pero una de las que no pudimos decir nada es en el caso de la perfecta normalidad, ¿no? Y la causa es que no tenemos una descripción clara de cuándo el CP de X es perfectamente normal, y tampoco tenemos muchos ejemplos. Y en el caso del problema que tenía Joel en aquella práctica, y que de hecho fue la razón por la cual se fue conmigo a hacer el postdoctorado a Morelia, este era el problema que él llevaba, y resolvimos muchas cosas, pero no es el problema, ¿no? Y sí es cierto que un compacto tiene un denso o uniformemente denso de su carácter numerable siempre, pues no lo pudimos resolver. Con Kachuk y Joel, en una colaboración, demostramos que los compactos de Valdivia sí tienen un uniformemente denso de su carácter numerable, pero fue lo más que pudimos hacer. El problema general sigue sin poderse resolver, este último. Y bueno, me voy a brincar otros 4, es una lista muy grande, sí hay muchos problemas. Y para concluir quiero decir que la bibliografía, pues obviamente son los 4 tomos de Kachuk, de secretaría que tiene, es toda una monografía sobre el tema, muy completa, que si les interesa se los recomiendo bastante. Un par de artículos, bueno, del original en el que inició este estudio es 2003 de Kachuk, ¿no? Además de los libros de secretaría. Con Joel, cuando llegó, resolvimos el problema de los espacios densos, uniformemente densos Lindelof, que esto fue en el 2021. Después pudimos colaborar con Kachuk y demostrar que el problema del pseudocarácter más o menos se resolvía para compactos de Valdivia. Después atacamos el problema de los densos y uniformemente densos interdimensionales y la estrechez. Esto es bastante reciente, bueno, es el año pasado en realidad. Y también atacamos un problema del pseudocarácter en espacios integrados de funciones. Desarrollamos programas técnica. Y esto es lo último, lo más reciente que hicimos con Fernando Hernández, ¿no? Atacar el problema de los densos, de los densos exponencialmente separables y funcionalmente numerables. Esto es lo que les hablé. Bueno, para no quitarle más tiempo, solo espero que este evento pues, que me vaya de suave y que tenga una parte de la pregunta, ¿no? Muchas gracias. Muchas gracias a Reinaldo por su bonita charla. Dado el tiempo, ¿alguien tiene alguna pregunta? Rapidita, del público. Bueno, pues si no hay más preguntas, pues agradecemos nuevamente a Reinaldo